Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, chismes de celebridades, noticias impactantes y, bueno, todo lo que esté dando de qué hablar. Y hoy, mis amigos, tenemos un tema jugoso, un bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçeli, un secreto revelado por el papá de Kerem. Sí, así como lo oyen. La noticia está causando revuelo en todas las redes sociales y por supuesto, no podíamos dejar de analizarla aquí con ustedes. Pero antes de sumergirnos en este salseo digno de una telenovela turca, quiero recordarles a todos ustedes que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos porque, créanme, siempre tenemos algo interesante para compartir. Y ahora sí, agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Bueno. ¿Por dónde empezar? La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que hizo suspirar a todos. Viajes románticos, miradas cómplices, declaraciones de amor públicas, parecía que nada podía romper su burbuja de felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Luego las confirmaciones a medias, las indirectas en redes sociales y, finalmente, la triste noticia: Kerem y Hande habían terminado su relación. La decepción fue generalizada, y las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, en fin, un sinfín de especulaciones. Y ahora, después de un tiempo de silencio y cierta discreción por parte de ambos, surge una nueva pieza en este rompecabezas, una revelación inesperada por parte del papá de Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, el papá de Kerem, en una entrevista reciente, dejó caer una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo el papá de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según varios medios turcos y algunos blogs especializados en chismes de celebridades, el papá de Kerem, en una conversación informal con un periodista, insinuó que la ruptura entre Kerem y Hande se debió a, prepárense, a desacuerdos sobre el futuro de la relación. Al parecer, Hande tenía una visión más tradicional del futuro, buscando un compromiso más serio y, eventualmente, formar una familia. Kerem, por su parte, se sentía más enfocado en su carrera y no estaba listo para dar ese paso tan importante. Esta diferencia de prioridades, según las palabras del papá de Kerem, fue lo que terminó dinamitando la relación. Claro, aquí es importante hacer una aclaración. El papá de Kerem no dijo explícitamente Hande quería casarse y Kerem no. Sus palabras fueron más sutiles, más ambiguas. Pero la interpretación generalizada es que esa era la idea principal que quiso transmitir. Y por supuesto, esta revelación ha generado un debate encendido en las redes sociales. Por un lado, están los fans de Hande quienes la defienden a capa y espada, argumentando que es completamente válido que una mujer desee formar una familia, y que no hay nada de malo en tener aspiraciones tradicionales. Por otro lado, están los fans de Kerem, quienes lo apoyan, diciendo que él tiene derecho a enfocarse en su carrera y que no debería sentirse presionado a tomar decisiones que aún no está preparado para tomar. Y luego, por supuesto, está la gente que simplemente disfruta del drama y que está aquí para ver cómo se desarrolla todo esto. Y vaya que hay drama. Porque después de la supuesta revelación del papá de Kerem, las redes sociales de Hande se llenaron de mensajes de apoyo y también de críticas hacia Kerem. Algunos fans incluso llegaron a acusar al papá de Kerem de entrometerse en la vida personal de su hijo y de filtrar información privada a la prensa. La verdad es que no sabemos con certeza qué tan cierto es todo esto. Las palabras del papá de Kerem han sido interpretadas de diferentes maneras, y es posible que la realidad sea mucho más compleja de lo que parece. Quizás hubo otros factores que contribuyeron a la ruptura, factores que no conocemos y que nunca conoceremos. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande fue una relación real, una relación que significó mucho para ambos y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, eso no significa que debamos juzgarlos o tomar partido. Cada uno tiene derecho a seguir su propio camino y a buscar la felicidad a su manera.
Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, nos recuerda que las relaciones de las celebridades son tan complejas y delicadas como cualquier otra relación. Están expuestas al escrutinio público, a la presión de los medios y a las expectativas de los fans. Y a pesar de todo eso, son relaciones entre personas reales, con sentimientos reales y con problemas reales. En segundo lugar, nos enseña que es importante respetar las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos o no las compartimos. Kerem y Hande tomaron la decisión de separarse, y aunque nos duela como fans, debemos aceptar que esa fue su elección y que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Y en tercer lugar, nos recuerda que no debemos creer todo lo que leemos en Internet. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones erróneas son moneda corriente en el mundo del espectáculo, y es importante tomar todo con pinzas y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En fin, mis amigos, esta es la historia del bombazo del papá de Kerem y el supuesto secreto revelado sobre la ruptura con Hande. Una historia llena de drama, de pasión y de mucha especulación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que las palabras del papá de Kerem fueron sacadas de contexto? ¿O creen que realmente reveló la verdadera razón de la ruptura? Llegamos al final de este vídeo, y quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por acompañarme en este análisis de la noticia. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Recuerden que este solo es mi punto de vista y me encantaría leer sus opiniones. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus teorías y a debatir sobre todo esto de manera respetuosa y constructiva. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, para ampliar la noticia a 1600 palabras, podemos profundizar en varios aspectos. **1. El contexto de la relación **. Podemos hablar más a fondo sobre cómo se conocieron Kerem y Hande. No fue simplemente una coincidencia de casting. Hubo rumores de una conexión inmediata, de una chispa que saltó durante las pruebas de cámara. La producción de Senkalkam buscaba desesperadamente esa química, y parece que la encontraron, ¿y de qué manera? Podemos mencionar cómo su relación en pantalla revitalizó el género de las comedias románticas turcas y las llevó a una audiencia global, gracias a plataformas como Netflix y HBO Max. Su éxito fue tal que incluso se hablaba de posibles remakes en otros países. Además, podríamos explorar cómo gestionaron la transición de compañeros de trabajo a pareja. ¿Hubo momentos incómodos? ¿Cómo afectó su relación personal a su trabajo en la serie? ¿Recibieron consejos de otros actores o productores? Es probable que tuvieran que navegar un territorio desconocido, ya que la presión mediática era constante. **2. La presión mediática y del fandom **. La relación de Kerem y Hande no fue solo una historia de amor entre dos personas, fue un fenómeno mediático. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado en redes sociales. Los paparazzi los seguían constantemente y los fans creaban cuentas dedicadas a documentar cada detalle de su relación. Esto, sin duda, debió ejercer una presión enorme sobre ambos. Podríamos hablar de los rumores y especulaciones constantes. Cada vez que aparecían por separado en un evento, las redes sociales se inundaban de preguntas sobre si seguían juntos. Cada comentario en Instagram era interpretado como una señal de felicidad o infelicidad. Es una locura pensar en la cantidad de energía que se invertía en analizar cada aspecto de su vida. También es importante mencionar el papel de los shippers, los fans que sueñan con que una pareja ficticia se convierta en real. En el caso de Kerem y Hande esta presión fue especialmente intensa, ya que muchos fans consideraban que su amor en la vida real era una continuación de su historia en la pantalla. Imaginen la decepción cuando la relación terminó. **3. El papel del papá de Kerem **. La figura del papá de Kerem es clave en esta noticia. Es importante analizar la credibilidad de la fuente.
Es conocido por ser una persona que habla abiertamente sobre la vida personal de su hijo. ¿O es más reservado y esta declaración es una sorpresa? ¿Existen grabaciones de audio o vídeo de la entrevista donde hizo la revelación? ¿O es solo una transcripción de lo que dijo? Es fundamental ser cautelosos y no tomar todo al pie de la letra. Podríamos especular sobre las motivaciones del papá de Kerem. ¿Quería proteger a su hijo? ¿Quería aclarar las cosas? ¿O simplemente cometió un error al hablar con un periodista? Es difícil saberlo con certeza, pero es importante considerar todas las posibilidades. También podríamos hablar de las reacciones que ha provocado la declaración del papá de Kerem. ¿Ha hablado la familia de Hande al respecto? ¿Han hecho alguna declaración pública? ¿Ha afectado esto la relación entre las familias? *** 4. Las reacciones en redes sociales ***. Podemos profundizar en el análisis de las reacciones en redes sociales. Más allá de los mensajes de apoyo y las críticas, ¿qué tipo de argumentos están utilizando los fans? ¿Hay un patrón en los comentarios? ¿Se están organizando campañas de apoyo o boicots en redes sociales? Es interesante observar cómo la gente expresa su opinión y cómo se polariza el debate en torno a este tema. Podríamos analizar algunos ejemplos concretos de comentarios en redes sociales. Citar tweets, publicaciones de Instagram o comentarios de YouTube que reflejen las diferentes perspectivas sobre la ruptura. Es importante destacar que no todos los comentarios son respetuosos y que a menudo se cruzan líneas que no deberían cruzarse. También podríamos hablar del papel de los influencers y los medios de comunicación en la difusión de la noticia. ¿Están contribuyendo a alimentar el drama? ¿O están tratando de ofrecer una perspectiva más equilibrada? **5. La vida después de la ruptura ***. ¿Cómo han seguido sus vidas Kerem y Hande después de la ruptura? ¿Se han enfocado en sus carreras? ¿Se han visto envueltos en nuevas relaciones? ¿Han hablado públicamente sobre la ruptura? Es importante recordar que son personas reales que están lidiando con una situación difícil y que merecen respeto y privacidad. Podríamos hablar de los proyectos profesionales que han emprendido después de la ruptura. ¿Han elegido papeles que reflejen su estado emocional? ¿Se han reinventado como actores? Es interesante observar cómo han evolucionado sus carreras después de la experiencia de Senkalkam y su relación personal. También podríamos hablar de la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Aunque ahora parezca improbable, nunca se sabe lo que puede pasar. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes, y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. **6. Lecciones aprendidas ***. Finalmente podemos profundizar en las lecciones que podemos aprender de esta historia. Más allá del drama y el chisme, ¿qué nos enseña sobre las relaciones, la fama y la presión mediática? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? Es importante recordar que aunque estamos hablando de celebridades, los problemas que enfrentan son universales y pueden resonar con nuestras propias experiencias. Podríamos reflexionar sobre la importancia de la comunicación en una relación, la necesidad de tener expectativas realistas y la importancia de proteger nuestra privacidad. También podríamos hablar de cómo lidiar con la decepción y cómo seguir adelante después de una ruptura. En resumen, hay muchos ángulos desde los cuales podemos analizar esta noticia. Lo importante es hacerlo de manera informada, crítica y respetuosa, recordando siempre que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales.